Esto es la Red Hispana de Noticias. Iberoamérica se ha convertido hoy en día en un continente muchísimo más seguro de lo que era hace 30-40 años. Y esto tiene una respuesta muy sencilla: la caída de la Unión Soviética. La desaparición de la Unión Soviética y el giro de China desde un país mucho más serio desde un punto de vista político, buscando acuerdos comerciales, buscando acuerdos políticos y huyendo de financiamiento de guerrillas, ha llevado básicamente a que todos los movimientos guerrilleros, narcoterroristas, subversivos y demás que se habían producido en América en los años 70, los años 80, los años 90 y también siguiendo algunos de ellos a principios de este siglo, hoy prácticamente hayan desaparecido todos. El mayor peligro para Iberoamérica sigue siendo el comunismo, pero esta vez el comunismo desde el punto de vista bolivariano, desde el punto de vista de llegar al poder utilizando medios democráticos camuflado dentro de la socialdemocracia para luego imponer dictaduras, como por ejemplo pasa en Venezuela, o pasa en Bolivia, o pasa en Nicaragua, o en tantos países a lo largo y ancho del mundo que al final acaban siendo víctimas de la garra de los asesinos comunistas. Señores, hay una infinidad de países que se han tenido que enfrentar a movimientos guerrilleros, movimientos terroristas, movimientos subversivos en Iberoamérica en las últimas décadas. Está el caso de Argentina con el terrorismo de extrema izquierda, está el caso de Perú con Sendero Luminoso, Colombia quizás sea el caso más conocido por todos, porque ahí había absolutamente de todo metido en Colombia, y junto también, que es muy habitual en estos movimientos, con el tema de los narcos, formando el narcoterrorismo y narcoguerrilleros. Hemos visto un montón de grupos guerrilleros, Nicaragua, El Salvador, Honduras y demás, actuando en Centroamérica. Bolivia también ha sufrido muchísimo estos grupos, Ecuador también los ha sufrido. En definitiva, prácticamente la inmensa totalidad de los países iberoamericanos han sido víctimas de estos movimientos guerrilleros, han sido víctimas de estos movimientos narcoterroristas. Sin embargo, como he dicho, la caída de la Unión Soviética, en primer lugar, ha dejado sin financiamiento, pero también sin capacidades de recursos militares a todas estas fuerzas terroristas. Al final, por H o por B, pero siempre estas fuerzas solían tener armamento soviético. Bienvenido desde Cuba, bienvenido desde el tráfico de armas, pero en el fondo, detrás de todo ello, siempre estaban las oficinas del KGB. Luego, en mayor o menor medida, China también jugaba su papel, porque al final tenéis que entender que todo el financiamiento y todo el material y adquisiciones de equipos, sistemas, armas de estos grupos guerrilleros suele ser complejo, pero en el fondo es muy simple. Tú lo puedes dar muchas vueltas, puedes marear muchísimo. Puede que la Unión Soviética esté armando, por ejemplo, a una dictadura en África, que esta dictadura en África esté armando un grupo guerrillero del país vecino, y ese grupo guerrillero también, como es corrupto, para sacar un dinero, coge esas armas, las vende en el mercado negro. Esas armas vendidas en el mercado negro luego casualmente terminan en un grupo guerrillero de extrema izquierda en Iberoamérica. Esto, que puede sonar rocambolesco, complicado, es muy simple y es muy habitual. Se utiliza muchísimo y se utiliza por todo. Recordar, por ejemplo, el caso de Irán con la Contra, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Caída la Unión Soviética, caído el muro de Berlín y derrotado en parte el comunismo, aunque el comunismo ha evolucionado en forma de populismo, en forma de socialdemocracia, en primer lugar corrompiendo a la socialdemocracia y en segundo lugar terminando con la izquierda democrática, que durante un tiempo sí existió, la realidad de los hechos es que hoy en Iberoamérica el mayor peligro ya no es el guerrillero piojoso, el guerrillero subversivo y drogadicto que se enfrenta a unos políticos que defienden sus países. No, señores, hoy en día ese guerrillero se ha puesto traje, se ha puesto corbata y ha llegado al poder de forma democrática. Tenemos, por ejemplo, el caso de Petro, un narcoguerrillero, un individuo que se señalaba objetivos y sin embargo hoy es presidente. Lo vimos en Uruguay con Mújica, un asesino terrorista que ha matado a policías uruguayos y sin embargo pues se ha permitido que un asesino terrorista como Mújica llegue al poder en Uruguay. Y muchísimos más casos que podemos ir conociendo, bien directamente que han formado parte de grupos guerrilleros, de grupos terroristas, o bien en otros casos amplios simpatizantes de estos asesinos, como es el caso del kirchnerismo en Argentina. Pero bueno, independientemente de todo esto, independientemente del origen, la realidad es que la fuente, que eran esos grupos subversivos, hoy ha tocado a su fin. Ha tocado a su fin, en primer lugar, porque
han visto que la lucha pues no llevaba a ninguna parte. De hecho, los únicos que han conseguido llegar al poder como tal, básicamente ha sido Cuba. El resto, en mayor o menor medida, terminaron cayendo, algunos de ellos por sus propios medios. El único que se ha podido mantener en el poder fue la dictadura comunista cubana. En segundo lugar, porque también la caída de la Unión Soviética los dejó enormemente debilitados. Al final, sin ese apoyo político que era Moscú y esa evolución de Pekín que no quiso recoger y que tampoco en parte tenía la capacidad real de recoger el testigo de Moscú en ese momento, pues básicamente ha llevado a que estos grupos, digamos más o menos, utilicen el cerebro y digan, señores, ¿para qué vamos a seguir si ya no tenemos padrino y además de aquí no vamos a sacar mucho más? Si no conseguimos derrotar a los estados cuando éramos más poderosos, recordemos esa pobre Colombia, lo que tuvo que sufrir, por un lado con los narcos, por otro lado con los terroristas de las FARC. Al final, una Colombia inmensa que aguantó todo, contra todo pronóstico, aguantó todo. Aguantó a criminales narcotraficantes y aguantó a criminales terroristas y guerrilleros. Y sin embargo, lo que no se pudo hacer a través de las armas, a través del terror, a través de la barbarie, a través de las drogas, pues unas simples elecciones con un personaje bastante pintoresco, como es Petro, pues lo han conseguido. Fijaros, al final de cuentas, cómo cambia la película, ¿verdad? Lo que parece imposible, pues ahí lo tenemos. Algo parecido a España, los asesinos etarras aislados por la sociedad y sin embargo una evolución del Partido Socialista que se convierte en un partido de extrema izquierda pro-etarra, pues lleva a que los asesinos etarras puedan estar en las instituciones y decidan la política del país. Los que hace 4 días te pegaban un tiro en la nuca, hoy te dicen que impuestos tienes que pagar, lo cual demuestra que la democracia puede que sea en aspectos generales un buen sistema político, pero tiene una laguna gravísima. Cuando un sistema político permite la existencia de partidos terroristas, hablando en plata, ese sistema político es basura. Ese sistema político es un estercolero. Y decir que ese sistema político es la solución para algo, pues obviamente es hablar demasiado para una realidad que es completamente diferente. Un sistema político realmente democrático no puede permitir que los asesinos campen a sus anchas, ni mucho menos que los asesinos participen en la acción política de ese sistema político supuestamente llamado democrático. Por último, respecto al posible auge en el futuro de estos grupos guerrilleros, pues lo cierto es que la situación no es muy factible. No es muy factible, en primer lugar, por la falta de apoyos. En principio, a ningún país, ahora mismo en Iberoamérica, sea cual sea su ideología, le interesan estos grupos guerrilleros porque se la pueden devolver a él perfectamente. Y al final ningún país en Iberoamérica tiene unas capacidades realmente importantes desde un punto de vista militar para poder luchar contra estos grupos guerrilleros. Lo estamos viendo. Colombia, llegó Petro, destruyó en parte las Fuerzas Armadas. Mirad lo que ha pasado con los grupos del ELN. En Chile 4 terroristas araucanos hace unos meses mataron a 3 carabineros. La violencia araucana sigue y ni el ejército ni la policía chilena son capaces de terminar con ella, aparte de la voluntad política que haya de terminar con ella. Con lo cual, obviamente, por un lado, no está ese componente político que existía, que era la Unión Soviética, para sustentar estos grupos criminales, pero además, en segundo lugar, tampoco hay ningún apoyo, digamos, de países que puedan tener intenciones de hacerlo. Incluso la antigua Cuba, hoy en día bastante tiene ese régimen con mantenerse a sí mismo. La realidad de los hechos es que nunca se ha mantenido a sí mismo. Simplemente por un interés político le mantenía a Moscú. Caído Moscú, adiós a La Habana. El principal problema que van a tener hoy en día Iberoamérica es, por un lado, los gobiernos comunistas, los gobiernos de extrema izquierda que llegan al poder, muchos de ellos con unas, similitudes con el comunismo tradicional muy latentes y que se convierten en dictadura de facto, le hace Nicaragua, le hace Venezuela, o bien otros gobiernos de extrema izquierda a medio camino entre la dictadura y la democracia que llegan con principios democráticos y que en mayor o menor medida mantienen esos principios democráticos. Le hace, por ejemplo, el caso de Colombia, le hace, por ejemplo, el caso de Argentina, le hace, por ejemplo, el caso de Chile, donde en el fondo sí que existe la posibilidad de terminar con estos regímenes criminales, con estos regímenes dictatoriales de extrema izquierda, pero que no llegan a imponer una dictadura al 100%. Entre otros modos, porque quizá las propias instituciones de ese país
han sido más fuertes que las propias instituciones de países como Venezuela, o quizá también porque otros líderes políticos, como puede ser el caso de Petro, el caso de Boric, el caso de los Kirchner, sobre todo el caso de Cristina Kirchner, pues digamos no tienen tampoco esa determinación que sí tuvo el ultracomunista de Chávez para terminar con la democracia en Venezuela e imponer una criminal, asesina y genocida dictadura comunista bolivariana. Obviamente hay diversos factores, hay diversas consecuencias, también están las instituciones de los países y sobre todo los gobernantes. Pero a día de hoy los mayores peligros para Iberoamérica son el crimen organizado, que en el fondo el crimen organizado siempre ha estado ahí, con diferentes caras, diferentes acciones, pero el mismo propósito, y de términos guerrilleros, narcoterroristas, narcoguerrillas, subversivo y demás, han sido sustituidos por un comunismo político disfrazado de socialdemocracia, pero igual de extremista, igual de dictatorial, igual de genocida que ha sido siempre el comunismo. Porque, independientemente de cómo queramos nombrarle, el comunismo, comunismo es. Y la diferencia entre la izquierda y el comunismo es básicamente la misma diferencia que existe entre un equipo de fútbol y un equipo, como dirían en Estados Unidos, de soccer.